¿Cómo se formó la Biblia? Cuando Erasmo de Róterdam publicó la primera versión del Antiguo Testamento en griego, lo hizo utilizando 4 o 5 manuscritos. Las ediciones que tenemos a nuestro alcance del Nuevo Testamento están elaboradas tomando en cuenta literalmente miles de manuscritos. Hay catalogados entre unciales, papiros y minúsculos más de 5.000 porciones del Nuevo Testamento. Si incluimos los manuscritos en latín, siriaco, etíope y armenio, se llega a más de 24.000 copias. Toda esta variedad y cantidad ha permitido a los eruditos tener una transmisión confiable del texto bíblico. De ningún documento de la antigüedad se conserva ni de lejos una cantidad similar de manuscritos. Te invito a ver el video anterior, el cual podrás encontrar en la descripción del video o también dándole clic en alguna de estas partes aquí arriba para que te pueda direccionar al video introductorio. Comparemos la Biblia con uno de los libros mejores conservados de la antigüedad, el cual es la Ilíada de Homero. Las estadísticas y los datos dicen que el libro de Homero fue escrito aproximadamente en el año 900 a.C., que la copia más antigua de este manuscrito data del año 400, o sea, una diferencia de 500 años entre el manuscrito más antiguo y la escritura original, del cual hoy existen 643 copias. Por otro lado está el Nuevo Testamento, escrito entre los años 40 y 100. El manuscrito más antiguo que existe hoy es del año 125 después de Cristo, 25 años de diferencia de su escritura original, y existen nada más y nada menos que 24.000 copias del Nuevo Testamento. Por otro lado, el griego era el idioma internacional, pero el latín era el idioma del Imperio Romano. Era solamente cuestión de tiempo que salieran las primeras versiones en el idioma del imperio. Es muy probable que la primera traducción de la Biblia en latín apareciera alrededor del siglo II después de Cristo. Actualmente se conservan más de 50 ejemplares de la Vetus Latina, la Biblia latina primitiva. Con la intención de tener una sola versión oficial que circulara entre las iglesias cristianas, a finales del siglo IV, el obispo de Roma, Dámaso, solicitó a Jerónimo que preparara una versión de la Biblia latina. La labor de Jerónimo dio como resultado una nueva versión de la Biblia, la Vulgata latina. Aún se conservan en Europa más de 8.000 ejemplares de esta versión. División de la Biblia en capítulos y versículos. La división de capítulos y versículos no procede originalmente de los autores de la Biblia, sino que fue adoptada de la Vulgata latina. La división actual de capítulos se atribuye a Stephen Langton, profesor de la Universidad de París, y que más tarde llegó a ser el arzobispo de Canterbury. Los versículos actuales se debe a Hugo de San Caro en el año 1240 después de Cristo. La versión de la Biblia más difundida en español es la Reina Valera. Tiene un total de 1.180 capítulos y está dividida en 31.102 versículos. La Biblia y la imprenta. Durante siglos, al igual que muchos libros, la Biblia fue un libro muy poco asequible para la mayoría de las personas. Copiar la Biblia a mano constituía una ardua labor y muy costosa labor. Muy pocos disfrutaban de tener una Biblia en sus hogares. Y por otro lado, la Iglesia Popular impedía que este precioso libro llegase a los hogares. Pero todo comenzó a cambiar a mediados del siglo XV y a principios del siglo XVI. Entre 1455 y 1456, Johannes Gutenberg publicó el primero o uno de los primeros libros impresos, la Biblia de Gutenberg, también llamada de 42 líneas, por ser el número más frecuente de líneas por columna. Se imprimieron más de 100 ejemplares en papel y unos 40 en pergamino. Se imprimió en Maguncia, Alemania, donde hoy hay un gran museo dedicado a la Biblia de Gutenberg. El canon del Antiguo Testamento, originalmente de 24 libros, estaba dividido en 3 grandes secciones: la ley, los escritos y los profetas. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo haciendo referencia a esta triple división. De igual manera se repite este patrón en las obras de Filón y de Josefo.
La tradición judía asocia a Esdras y a Nehemías con la fijación del canon del Antiguo Testamento. Registros antiguos indican que Esdras convocó una asamblea y propuso la triple división que acabamos de ver, pero por sobre todo sabemos que fue Dios quien ha guiado y cuidado su palabra. Los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, agrupados en 3 categorías: los narrativos, las epístolas y el Apocalipsis. La escritura de estos libros tomó cerca de 50 años. Sabemos del listado con los libros del Nuevo Testamento escritos por los teólogos del siglo I, II y III, como son Clemente de Roma, Ignacio, Marción, Ireneo, Orígenes, entre otros. Una de las listas más importantes es la de una obra que data alrededor del año 150, escrita en latín, llamada el Canon Muratori. En el año 367, Atanasio, obispo de Alejandría, preparó el listado que todavía se conserva en nuestras Biblias. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los primeros cristianos creyeron que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Con el paso del tiempo, algunos escritos cristianos fueron colocados al mismo nivel de la Biblia hebrea, no por decreto de ningún concilio de la Iglesia, sino por el consenso de los creyentes. En la Iglesia cristiana se fueron imponiendo poco a poco por sí mismos los escritos que habrían de ser considerados canónicos. 3 criterios fundamentales se impusieron para que los libros llegasen a ser canónicos. Primero, el origen apostólico del libro. Segundo, el uso generalizado dentro de las iglesias. Y tercero, la coherencia doctrinal. Como has visto en el video, los temas han sido de manera general, pero te invito a que puedas seguir viendo muchos más materiales, muchos más videos que tendremos disponibles en nuestro canal. Todas las referencias que presentamos en este video, como en el video anterior, fueron sacadas del libro Se puede confiar en la Biblia, de Yadpa Editorial. Y así como titula el libro, te invito a ti, mi querido amigo, a que confíes en la palabra de Dios. Tenemos evidencias contundentes de que la Biblia es la palabra de Dios y que no es solamente un libro escrito por hombres, sino un libro inspirado. Así que te invito a que confíes en la palabra de Dios y nunca dudes de ella.